Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también a estos también llamó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, mis hermanos. A través del libro de Romanos, a través de la enseñanza de Romanos, del libro de Romanos, hemos aprendido que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como una garantía para que estemos seguros de nuestra salvación y de que ahora somos hijos de Dios o hijos de Él, ¿sí? A través de toda la carta fuimos aprendiendo cómo éramos, qué fuimos, cómo éramos enemigos, cómo nos reconcilió, pero ya los últimos estudios del capítulo 8 estuvimos viendo cómo es que nos da su Espíritu Santo para que estemos seguros de nuestra salvación. Mientras no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no estamos seguros de nuestra salvación. Creemos que somos hijos de Dios, porque todos llegamos creyendo que éramos hijos de Dios. Todos dijimos que éramos hijos de Dios hasta que Dios nos fue revelando en el estudio de la salvación, en el estudio de que todos somos pecadores, que ninguno éramos hijos de Dios, sino éramos creación de Dios. Pero ya después Dios nos da de su amor, nos da de su Espíritu Santo y nos muestra una seguridad, nos da una seguridad. Yo no sé, espero que todos estén bien seguros de su salvación, que ninguno esté dudando de su salvación. También durante este estudio de Romanos hemos aprendido que además de ser hijos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo. Si se acuerdan que estuvimos hablando de herederos y coherederos, no nada más de las bendiciones, sino también de las pruebas, de las aflicciones, ¿sí? Y en los últimos estudios, Dios nos mostró cómo la intención o el propósito del Espíritu es ayudarnos a soportar las pruebas en medio de nuestras debilidades, porque somos débiles. Reconocimos que somos débiles, reconocemos que somos débiles y también reconocemos que somos indignos del amor que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora, el propósito de que el Espíritu esté en nosotros también es que nos guía a toda verdad. Él es el que nos va revelando toda la verdad, cada día nos va revelando su verdad. Ya no hay de que, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dice el hermano? ¿Qué dice fulano? Sino Dios a través de su Espíritu y por medio de las Escrituras nos revela y nos guía a toda verdad, interviene con gemidos indecibles ante Dios cuando sabemos, o más bien cuando no sabemos cómo pedir y no sabemos qué es lo que hay que pedir. El mismo Espíritu nos guía. Y hoy, aunque ya pasamos el estudio de las intenciones del Espíritu, vamos a seguir hablando del Espíritu porque es importante el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sus hijos, porque el Espíritu nos ayuda. ¿Y a qué es lo que más nos está ayudando el Espíritu Santo? Aparte de guiarnos a toda verdad, aparte de ayudarnos en nuestra debilidad, aparte de todo lo que hemos hablado del Espíritu, nos ayuda a cada día amar más y más a nuestro Padre Celestial. Si tu amor hacia Cristo, hacia Dios, hacia la obra de Él, no va en aumento, sino va en decaimiento, entonces lo que necesitas es la salvación, porque el Espíritu de Dios te lleva a amar más a Dios. Es como el enamoramiento literal, que no se compara mucho, pero quiero llevarlo un poquito, que entre más vas conociendo a la persona que viste cuando pasó la calle, cuando la viste en una fotografía, cuando te cerró el ojito, cuando, no sé, que te enamoraste de ella y empezaste a tener una relación, fuiste enamorándote más antes de casarte, ¿sí? No es cierto, no es cierto, ¿sí?
Pero de verdad, o sea, te vas enamorando más y más. Y yo les digo una cosa, mis hermanos, entre más pasan los años con tu pareja, con tu esposa, tu esposo, te debes de ir enamorando más. Si no va creciendo el amor hacia tu pareja, de verdad, entonces el amor de Dios no está en ti. Porque debes de irlo amando incluso con sus más grandes defectos. Porque así nos amó Dios. Hace rato yo les hablaba de Gomer. Gomer era una mujer que no iba a cambiar, que no cambió, mas sin embargo su amor tenía que ser aumentado, el de Oseas, hacia Gomer cada día más. Y le dice, vas a casarte con una mujer adúltera y te va a engañar y te va a fallar, pero quiero que la ames, ¿sí? Entonces es lo mismo, por eso les decía yo hace rato, que cuando nosotros vemos el amor de Dios que tiene hacia nosotros, cada día nos vamos sintiendo más miserables. Y por eso Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿sí? Porque ¿cómo es que me amas, Señor, si siempre te fallo? No te fallo de vez en cuando, diario te fallo. Me levanto y digo, hoy no le voy a fallar al Señor, y ya desde ahí le fallé. Ya desde ahí le fallé, porque en lugar de que diga yo, Señor, ayúdame a no fallarte, no, mi soberbia me dice, hoy no te voy a fallar. Y me dice el Señor, ay, iluso de ti. ¿Sí? O sea, nosotros le fallamos al Señor. Y cuando nosotros aprendemos que Dios nos ama a pesar de nosotros, entonces nosotros empezamos a amar a los demás a pesar de cómo son, porque ellos nos aman a nosotros siendo imperfectos. Dios nos ama porque somos imperfectos. Yo los amo aún siendo imperfectos ustedes. Y ustedes me aman a mí aún siendo yo imperfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos ser perfectos. Somos imperfectos hasta que estemos delante del Señor. Vamos a seguir siendo imperfectos. Entonces, ahí es cuando decimos, Señor, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas? Si soy el peor de todos, siempre te fallo, a cada momento te fallo, y más sin embargo tú sigues extendiendo tu misericordia para conmigo. Y esto es lo que sucede con el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda cada día a amar más y más y más a nuestro Padre Celestial, más a nuestro Señor Jesucristo, más la obra que hizo en esa cruz. Si no está creciendo tu amor, si tú cada vez te sientes más y más aburrido, más y más desesperado, menos entregado al Señor, entonces lo único que estás es aparentando ser cristiano. Porque el verdadero Hijo de Dios va creciendo también en amor. Cuando hemos hablado de madurez, también es madurez en amor. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué Pablo le dice en la carta de los romanos a los romanos, dice, sabemos, ¿sí? Nosotros debemos de saber, ¿sí? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Qué significa que todo obra para bien? ¿Por qué Dios cambió nuestra vieja naturaleza y nos libró de la condenación? Se supone que los romanos ya lo sabían. Y nosotros también lo debemos de saber, porque Pablo aclaró, y sabemos, no dijo, y sabrán. Entonces, el propósito de esta carta es que sepamos por qué amamos a Dios, por qué todo obra para bien, por qué no hemos salido corriendo de estas pruebas que tenemos, por qué seguimos aferrados a alguien que terrenalmente nos está llevando de tragedia en tragedia, de problema en problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? Pablo nos lo dice de una manera clara, y es que no hay lugar a dudas de cuánto nos ama Dios. ¿Sí? No hay lugar a dudas de cuánto nos ama Dios. Vamos a Romanos 8:28, mis hermanos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya vimos un poco del versículo 28, pero hoy vamos a ver algunas frases o palabras que son clave importante dentro de nuestro cristianismo y hacen la enorme diferencia entre los que somos sus hijos de Dios, en los que no son hijos de Dios
y también en los que se dicen hijos de Dios. Si se dan cuenta, son tres personajes o tres tipos de personas. Los que somos hijos de Dios. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero hay una diferencia. Unos sí somos hijos de Dios, otros no son hijos de Dios y otros dicen ser hijos de Dios. ¿Por qué no a todos les ayuda para bien? Porque nada más es para los que amamos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué las cosas que nos suceden son parecidas a los que no son hijos de Dios? ¿Por qué a todos nos pasa lo mismo, mas sin embargo a unos ayuda para bien y a otros ayuda para mal? ¿Sí? ¿Por qué a nosotros nos ayuda a bien y a los demás no? Voy a comentar algo. Para todos sale el sol. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Para todos hay hambre, cuando hay hambre. Para todos hay guerras, porque ahorita las guerras que hay cristianos y no hay cristianos, para todos está en la guerra. En los lugares donde hay hambre, tanto cristianos como no cristianos están pasando hambre. Cuando hay un terremoto, no dice el Señor, a ver, el terremoto para mis hijos no, y para los que no son mis hijos sí. Es para todos. Mas sin embargo, todo obra para bien, ¿qué? Para los que aman a Dios. ¿Sí? En todos lados hay inundaciones. Hay quienes han perdido sus casas, hay quienes en las inundaciones han perdido todo, pero dentro de esos todos hay cristianos, hay no cristianos y hay quienes se dicen cristianos. Hay catástrofes, hay tragedias, para todos, pero también para todos hay alegrías, hay dinero, hay comida, hay descanso, hay beneficio. Incluso hemos visto por qué el impío prospera más que el Hijo de Dios. O sea, para todos hay eso. Pero ¿cuál será la diferencia? ¿Por qué dice que para los que aman a Dios ayuda a bien? Veamos al inconverso. Cuando el inconverso tiene pruebas malas o tragedias, en lugar de agradecer a Dios, se resiente, se enoja, se amarga e incluso llega a blasfemar o a resentirse con sus padres, con el gobierno, con su entorno o con Dios. Y a lo mejor ustedes dirán, pero no es cierto, la mayoría que no ama a Dios, muchos agradecen también todo ese momento. Acuérdense que hay tres tipos. Los que no son hijos de Dios blasfeman el nombre de Dios. Los que dicen ser hijos de Dios agradecen. Dicen, no, es que Dios me lo mandó porque es una prueba. Pero no son hijos de Dios. Mas sin embargo están agradeciendo. Y los verdaderos hijos de Dios agradecemos y crece nuestro amor. Vamos a Apocalipsis 16:8. Estos son tiempos de pruebas, mis hermanos, en esta Apocalipsis 16:8. Y veamos qué es lo que hacen los hombres cuando no aman a Dios. Dice así la palabra: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. No es el infierno, estaban quemándose. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Cuando dice, ay, este calor quema, ¿sí? ¿Y qué dice? Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dice en el 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, están hablando ¿de quién? De gente inconversa, de gente que nunca ha creído en Dios, que no ha querido a Dios, que sabe que no es hijo de Dios, que no quiere nada con Dios. O sea, no es la persona que cree que es hijo de Dios. Hay otras personas que creen que son hijas de Dios. Y Dios, Jesucristo nuestro Señor lo habló en la parábola de las 10 vírgenes. No vamos a ir allá ahorita. En esa parábola, las insensatas creían que eran hijas de Dios. ¿Por qué digo que creían? Porque se guardaron hasta el último momento. Hasta que llegó el marido, hasta que llegó el esposo, ellas estuvieron velando. Se quedaron dormidas todas.
no nada más las insensatas. Mas sin embargo ellas estaban esperando al marido, esperando al esposo, esperando al amado. ¿Pero por qué no entraron? Porque no eran hijas de Dios. Creían que eran hijas de Dios, pero no eran hijas de Dios. No tenían la unción del Espíritu Santo, no tenían al Espíritu Santo, no tenían el sello del Espíritu Santo. Llegó el esposo y ahí, en ese momento, se dieron cuenta que no eran hijos de Dios. Entonces ya vimos 3 tipos. El que no es hijo de Dios blasfema el nombre de Cristo, el nombre de Dios. El que cree que es hijo de Dios soporta las pruebas, pero no es hijo de Dios. Es importante tener cuidado con esto, porque a lo mejor alguno de ustedes está soportando las pruebas creyendo que es hijo de Dios. Cuidado. Los nacidos de nuevo, cuando vienen las tragedias, reaccionamos diferente. Nosotros adoramos y agradecemos. ¿Sí? No le decimos al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Señor, pero pues si yo me he portado bien. Señor, pero pues si estoy aquí esperando al amado. No. Adoramos y agradecemos. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. ¿Sí se acuerdan de la historia de Job, verdad? Murieron sus hijos, se quemaron todos sus sembradíos, perdió todo, le salió lepra, sarna, estaba mal, perdió todo, absolutamente todo. Mas sin embargo, vamos a leerlo. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y blasfemó. Sí dice así, ¿verdad? Dice, y se postró en tierra y adoró. Vean la diferencia. Los otros sentían calor tremendo y blasfemaron. Aquí Job dice que rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo lo que sirve o lo que sucede en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, ayuda para bien. Ayuda a bien. Job lo sabía, por eso es que se postró y adoró. Por eso es que no atribuyó nada en contra de Jehová, no pecó en contra de Jehová, no blasfemó en contra de Jehová. Él, al contrario, dijo, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Está pasando eso en tu vida? ¿Está sucediendo eso en tu vida? ¿O empiezas a preguntarle a Dios por qué? ¿Por qué te pasa en estas tribulaciones? ¿Por qué pasan estas tragedias contigo? ¿Por qué es una tras otra, una tras otra? A Job fue una tras otra, mis hermanos. Una tras otra. Dice, no terminaba de hablar el que le trajo la noticia y llegó el otro luego y con otra noticia. ¿Será que a ti te está pasando lo mismo? Pero ¿cómo estás reaccionando? Es importante saber cómo estoy reaccionando. ¿Por qué es tan grande la diferencia? ¿Por qué unos blasfeman y otros adoramos? ¿Por qué unos reclaman y otros le decimos gracias, Señor? Yo sé que es un buen propósito el que tienes conmigo. ¿Por qué unos se quejan y dicen, Señor, ya fue mucho? ¿Y por qué otros le decimos gracias? Gracias, Señor. La gran diferencia es porque nosotros sí amamos a Dios de verdad. ¿Sí le amas al Señor? ¿Sí le amas verdaderamente? Porque Él nos ama y nosotros le amamos. Y también porque el Espíritu que mora en nosotros nos ha transformado. Ahora le amamos sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sin importar si no hay de comer, sin importar lo que está pasando alrededor nuestro. No hay problema, eso espero que esté sucediendo. Sea bueno o malo, nuestro amor por nuestro Creador no debe disminuir. No debe de disminuir, debe de crecer cada día más.
Debemos de estar más aferrados a Él, más amorosos con Él. ¿Le amas más? ¿O estás esperando a que vengan las bendiciones según la gente del mundo? Aunque no vengan bendiciones, de acuerdo a ellos, porque ya tenemos una gran bendición, la salvación, mis hermanos. Más adelante vamos a ir a ver por qué amamos a Dios. ¿Por qué amamos a Dios si éramos sus enemigos? ¿Por qué amamos a Dios si lo aborrecíamos? ¿Por qué amamos a Dios si no queríamos nada con Dios? Hemos aprendido muchas veces que le amamos porque Él nos llamó con cuerdas de amor, porque nos dio su espíritu. Pero, ¿será nada más eso? ¿Por qué todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos y no a todos? ¿Por qué? ¿Por qué le amamos más y por qué nos ayuda para bien? Pablo les dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto lo sabemos es porque Dios nos lo ha dicho en la palabra. Nos lo ha mostrado, lo hemos leído y lo más importante, lo creemos. Lo creemos. Creemos que todas las cosas ayudan a bien. Tenemos que creerlo si somos hijos de Dios. Debemos de creerlo si somos hijos de Dios. Sabemos que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Conocemos la historia de José el Soñador. Conocemos la historia de Job. Conocemos la historia de los profetas. Conocemos la historia de los apóstoles. La de Daniel. La de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos la historia de cada uno de nosotros. Somos los principales actores de nuestra propia vida. Y conocemos nuestra vida. Y todas las cosas les ayudaron a ellos a bien. Y todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo lo compruebo si las cosas que me están pasando ayudan a bien? Que permanezco firme, permanezco de pie, permanezco en el Señor. El que no ayuda a bien, ¿qué es lo que le sucede? Desea retirarse, desea irse, se cansa de estar en el camino del Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que hemos nacido de nuevo, los que sabemos que todo esto tiene que venir. Tiene que venir. O sea, nosotros no hemos sido engañados, mis hermanos. A nosotros nadie nos dijo que no va a pasar nada con nosotros, que vamos a vivir en sanidad y que vamos a estar en una capsulita donde nadie nos va a tocar y que toda la maldad que está allá afuera es para los inconversos. No, probablemente un día nos toque estar en medio de una balacera y nos toque morir. Pero va a ayudar para bien, porque nos vamos a ir de volada con el Señor, pero todavía no es nuestro tiempo. ¿Sí se acuerdan de José que dijo? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José fue menospreciado por sus hermanos, casi fue asesinado por sus mismos hermanos, fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue acusado de violación por la mujer de Potifar, fue prisionero por Potifar, mas sin embargo, Dios todo lo permitió. Dios todo lo permitió. Si no hubiera sido hijo de Dios, hubiera blasfemado el nombre de Dios, hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué si yo soy de la tribu escogida para ser el pueblo elegido de ti? ¿Por qué me está sucediendo esto? Mas sin embargo, José lo recibió, lo aceptó, porque sabía que todo obra a bien. Dios todo lo permitió para que al final pudiera mantener con vida a su pueblo y a otros, entre esos a Faraón y a los egipcios. Dios lo permitió. Dios está permitiendo que cada uno de nosotros vivamos nuestra propia tragedia, nuestra propia prueba. Todos en general. Unos ¿para qué? Para que blasfemen el nombre de Cristo. Otros para que vean que no son hijos de Dios y que están soportando por su propia fuerza. Pero para los que somos hijos de Dios es para que crezca nuestro amor por Él.
Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado por su familia. No lo quería su familia. No creían que Él era el Mesías. Los que primero dijeron, aleluya, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, después dijeron, crucifíquenlo. Gritaban, crucifíquenlo. Lo golpearon, se burlaron de Él, le arrancaron la barba, trozos de la barba con todo y sangre, con todo y carne, perdón. Lo crucificaron. El Padre, su Padre amoroso, descargó toda su ira santa sobre de Él, por causa de nosotros. Mas sin embargo, al final, gracias a todo esto, podemos tener vida eterna juntamente con Él. Sabemos que a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Muchos dicen amar a Dios, pero no todos le aman de verdad. Muchos están soportando un tiempo, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Muchos van a estar al final creyendo que son hijos de Dios y no lo son. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. Yo no los conozco. Los que aman a Dios. El inconverso ama a Dios, entre comillas, cuando las cosas les van bien. Mientras las cosas les van bien, aman a Dios. Cuando ya las cosas empiezan a verse que el barco se está hundiendo, ya empiezan a blasfemar el nombre de Dios. O únicamente hablan con la boca que aman a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Aman a Dios cuando no les pasan tan seguido tragedias. Y para eso vamos a ver las diferencias, un poco de diferencias bíblicas en cuestión de los que todo obra para bien y en cuanto a los que no todo obra para bien cuando no son hijos de Dios. Veamos a 2 personajes, Saúl y David. En las pruebas, Saúl, ¿qué pasó? Se rebeló. No era hijo de Dios. David se humilló, pidió perdón. Se tiró y dijo, Señor, perdóname. He fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. No quites de mí tu espíritu. Y Saúl blasfemó, quiso matar al ungido de Dios, estuvo en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Cuando vinieron las pruebas, Caín y Abel. Caín se enojó y mató. Mas sin embargo, Abel continuó. Es lo mismo con José. Sus hermanos lo odiaban, mas sin embargo José perdonó y amó a sus hermanos y a su pueblo. Vean la diferencia, mis hermanos. Los dos pasaron pruebas. Caín pudo haber amado también a su hermano Abel y seguir con su hermano Abel. O a lo mejor José, si no hubiera sido elegido por Dios, hubiera acabado con sus hermanos. O cuando venía el hambre, no, a esos no, porque me hicieron daño. Mas sin embargo, el Hijo de Dios tuvo una reacción diferente al no escogido. Cada uno está predestinado para algo. Judas se ahorcó, Pedro se arrepintió y fue fiel hasta la muerte. Y los dos pasaron pruebas. Judas no lo negó. Judas nunca dijo yo no te amo, hasta con un beso lo entregó. Pedro sí lo negó, mas sin embargo, el elegido, el predestinado, pidió perdón, se arrepintió y fue fiel hasta la muerte. Los que amamos a Dios le adoramos y nuestro amor por el Señor va en aumento, pero no es por nuestra vieja naturaleza que le amamos, sino porque ahora somos nuevas criaturas. Y que quede bien claro, mis hermanos, únicamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que hemos sido llamados para un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Muchas veces hemos hablado acerca del propósito. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Y tú podrías decir, es que mi propósito es ser pastor, mi propósito es ser predicador, mi propósito es ser evangelista, mi propósito es ser ministro de alabanza, mi propósito es estar en la danza, mi propósito es ayudar a que se estacionen bien los carros, mi propósito es mantener limpia la congregación. No, mis hermanos, eso es parte de. Pero hay un propósito por el cual hemos sido llamados, mis hermanos. Toda la humanidad tiene un propósito aquí en la tierra. Y todos la vamos a cumplir. Faraón cumplió su propósito. Se endureció su corazón y Dios mostró su poder. ¿Y cómo mostró su poder? Avergonzando a los dioses de Faraón. Cada una de las plagas es la humillación de cada dios de los egipcios. Jesús cumplió su propósito también, al obedecer a su Padre, y Él nos dio la salvación. Cuánta diferencia, ¿verdad? Faraón y nuestro Señor Jesucristo. Pero cada uno de ellos cumplió su propósito. Y tú y yo tenemos un propósito. Tú tienes un propósito. Y ese propósito debes de cumplirlo. Antes éramos enemigos de Dios, mas ahora le amamos. Y porque le amamos, tenemos que cumplir ese propósito. Antes blasfemábamos su nombre, ahora le adoramos. Estamos cumpliendo un propósito. Antes nos revolcábamos en el pecado y nos regordeábamos con el pecado, y ahora nos avergonzamos de lo que hicimos. Y ahora aborrecemos el pecado. Tratamos de evitar el pecado. Caemos en pecado. Vuelvo a repetirles. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas sin embargo, los hijos de Dios lo evitamos y lo aborrecemos lo más que podemos. Los hijos de Dios, que quede claro. Porque muchas veces dicen, oye, pero mira, es hijo de Dios y sigue en el pecado. No es hijo de Dios. El hijo de Dios cambia, se transforma, porque cada día está amando más y más al Señor. Pero, ¿cuál es el propósito del cual está hablando Pablo en estos versículos? ¿Sí? Tenemos propósitos, tenemos llamados. En Efesios, en Corintios, podemos ir buscando que hay muchos llamados que tenemos. Apóstoles, profetas, pastores, don de sanidad, don de discernimiento, etcétera. Pero Pablo está hablando de algo específico en estos versículos. Y dice en Romanos 8:29. Después de que dijo del propósito, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y aquí está el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es tu propósito, mi hermano? Ser hecho a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuiste llamado. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios te ha predestinado, mi hermano, para ser igual y ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No, pero ¿cuándo voy a llegar a la estatura del varón perfecto? Él llegó aquí en la tierra. Y Él no necesitó de otro poder más que del Espíritu Santo. Y Él venció las tentaciones. Él caminó en santidad, caminó en obediencia. Siendo hombre, Él se despojó de todo. De verdad, mis hermanos, este versículo en especial es donde empieza la carta de amor. Este versículo es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que Dios tiene un propósito hermoso con nosotros y por eso nos predestinó. El propósito entonces para el cual fuimos llamados no fue para ser ricos. No fue para no tener preocupaciones, no fue para que no tengamos enfermedades, tampoco fue para sentirnos seguros de que somos salvos y vivir como queramos. Eso no lo dice el versículo. Tampoco el propósito es agradarle a todos. Es que es cristiano, debería de ser diferente. Sí, soy diferente, pero no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Dije para caerles bien a todos. ¿Sí? No voy a caerles bien a todos.
porque nuestro Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Así que mis hermanos, de verdad, o sea, Dios no me llamó, su propósito no es decir a todos sí y solapar todo y decir, ay, sí, mi hermana, no estoy bien a gusto, bien feliz. No, eso sería hipocresía, seríamos hipócritas. Tenemos nuestros pecados, nuestros defectos, nuestro carácter, pero también estamos cada día caminando conforme a ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se enojó. Nuestro Señor Jesucristo gritó. Hipócritas, víboras. Imagínense a mí diciéndole así a los de allá afuera. No, me queman en leña verde. Mas, sin embargo, el Señor lo hizo. Pero no, nosotros tenemos que decir, ay, Dios te bendiga, adiós, hermanito. Adiós, hermanita, sí, haz lo que tú quieras, ya no te voy a decir nada porque te vayas a enojar. El Señor les dijo, ¿quieren irse? Adelante. Ay, no se parece a Jesucristo, sí. Voy a tomar todos esos puntos para ahora predicar de esa manera, hablar de esa manera. No, ¿verdad? Ni tampoco Dios nos llamó para ser los juniors de papi. Soy junior. No, ni tampoco para ser los ungidos intocables. El Señor nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser o para llegar a ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la imagen de nuestro Señor Jesucristo? No pecar deliberadamente, obedecer al Señor. ¿Y saben qué? Amar a nuestro Padre. No, me vas a poner en la cruz y aparte me vas a descargar toda tu ira. No, ya no te amo, Señor. Y me van a golpear y me van a latigar y me van a escupir y me van a decir, crucifícale. No, ya no te amo, Señor. Muchas veces queremos hacer lo mismo, blasfemar el nombre de Cristo. ¿Será comparable la tragedia o lo que vivió nuestro Señor Jesucristo a lo que estamos viviendo nosotros? Y más sin embargo, Él dijo, yo le amo a mi Señor. Él lo hizo por amor. Él obedeció, Él se despojó de todo por amor. ¿Será que podamos llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo estás midiendo tu cristianismo? ¿Cómo estamos midiendo nuestro cristianismo? Con el de enfrente. Ay, el pastor dice que es cristiano. Pues al menos yo soy mejor que el pastor. Al menos yo soy mejor que la hermana tal, el hermano tal. No, ese sí, para que veas, ese ni siquiera tiene pinta de cristiano. Siempre estamos midiéndonos a la estatura del varón de enfrente, de la mujer de enfrente, del hermanito de enfrente. No, dice el Señor, no. Mídete a la estatura del varón perfecto. Mide tu cristianismo a la estatura del varón perfecto, porque el límite para llegar a ser un verdadero hijo de Dios es la estatura del varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? ¿Tú? ¿Yo? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre estamos buscando el arrocito negro. Siempre estamos buscando al malito para decir yo soy mejor que tú. Siempre estamos comparándonos con los demás en lugar de compararnos con el Señor. ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Con quién te estás midiendo? Si nosotros verdaderamente estamos haciendo lo correcto, vamos a seguir midiendo nuestro cristianismo. Y mínimo que crezca tu amor por el Señor. Mínimo. Y de esta manera, cuando nosotros medimos nuestro amor y nuestro cristianismo conforme a Cristo, entonces vamos viendo y entendiendo por qué Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo.
Nos predestinó con el propósito de llegar a ser santos y obedientes como nuestro Señor Jesucristo. Pero como Dios sabía que nunca llegaríamos a lograrlo por nosotros mismos, Él nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. Él nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mi Espíritu Santo porque nunca vas a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué no estamos llegando a la estatura del varón perfecto? Porque nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra naturaleza es pecadora. Hablábamos de Gomer. Su naturaleza era adúltera, prostituta. Su naturaleza era fallar. Iba a fallar. Nosotros vamos a seguir fallando. La diferencia entre Jesús y nosotros es que nuestro Señor Jesucristo nació sin pecado. Nosotros nacemos con pecado. Nosotros estamos atados a este cuerpo de muerte. Y este cuerpo de muerte va a seguir deseando las cosas de la maldad, del pecado. Mas, sin embargo, tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos dio su Espíritu para que en medio de nuestras debilidades no desfalleciéramos y pudiéramos cumplir ese propósito. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí oíste? El Espíritu Santo es para que no desfallezcamos y podamos cumplir el propósito. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Y sin el Espíritu Santo entonces no eres llamado. Así de simple. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no estás predestinado para ser amado por Dios ni amar a Dios. Si tú no estás predestinado para que tú puedas amar a Dios, vas a blasfemar un día el nombre de Dios o vas a estar esperando, pero al final te va a decir yo no te conozco. Así de simple. Todos somos débiles, pero solo los predestinados podremos soportar hasta el final. ¿Cómo es que tal hermano, si se veía bien entregado, por qué dejó de estar en la congregación? ¿Por qué ahora ya está en el mundo? Porque no fue predestinado. Porque el Señor no lo conoció desde antes de la fundación del mundo. No lo conoció. Los que no son predestinados terminarán viendo hacia atrás de su hombro como la mujer de Lot. Ya habían salido. Ya iba la mujer de Lot con ellos, con sus hijas, ya habían salido de lo que iba, de la destrucción que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, ya se había librado. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Volteó, miró hacia atrás y ahí se quedó. Tomar el arado y volver el rostro no es digno de ser llamado hijo de Dios. Si tú tomaste el arado es porque vas a caminar hacia adelante. No vas a voltear como la mujer de Lot. No vas a voltear porque el arado se iría de lado. Muchos están iniciando la obra con entusiasmo. Lo dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador. Los reciben con gozo y con entusiasmo, pero los afanes, las pruebas y las tragedias los desaniman y volverán a su naturaleza. Van a volver a su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios no los conoció desde antes de la fundación del mundo. Muchos que se dicen cristianos solo quieren lo bueno, o como ellos dicen, las bendiciones. Dame salud, dame paz, dame dinero, dame, te pido que ayudes a mi familia, te pido que des un mejor trabajo, dame esto, dame aquello. Ayúdame, bendíceme. No soportan las pruebas. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que Dios sabe quién no lo negará? ¿Cómo es que Dios sabe quién no lo va a negar? ¿Cómo es que Dios sabe quién de nosotros, los que estamos aquí, es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? ¿Cómo lo sabe? Dice la palabra, porque a los que antes conoció. ¿Cómo sabe
o más bien cómo sabía Dios que Noé obedecería, que Pedro sería fiel, o que Pablo, después de ser enemigo, se fuera transformado y estuviera dispuesto aún a dar su vida. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios lo sabía? ¿Cómo es que Dios sabe que tú no lo vas a rechazar, que yo no lo voy a rechazar y que alguno de ustedes sí lo va a rechazar? ¿Cómo es que Dios lo sabe? Y no nada más lo sabía, sino lo sabe y lo sabrá siempre, porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Aquí empieza la carta de amor, mis hermanos. Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de ir al poema o a la carta de amor, espero y de verdad yo quiero transmitírselas como Dios me la mostró. Hay una doctrina, mis hermanos, que dice que Dios nos escogió porque Él nos conoció antes de que naciéramos y que Él sabía que lo recibiríamos como nuestro Señor y Salvador y que por eso nos predestinó para ser sus hijos. O sea, yo conozco a Alejandro y sé que él no me va a negar y por eso lo voy a escoger para ser mi hijo. ¿Saben qué? Eso es herejía. Eso es una totalmente herejía. No. Dios no nos conocía y por eso nos escogió. Esta doctrina dice que nosotros somos los que decidimos amar a Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros ya Dios empezó a ver a todos y dijo, a ver, ¿a quién escojo? Ah, mira, él sí me va a amar. No, sí lo escojo porque ya lo conozco que me va a amar tal día, tal fecha, tal momento. Se terminaría la omnisciencia de Dios. O sea, Él nos escoge porque nosotros lo vamos a escoger. Eso es herejía. Eso es mentira, mis hermanos. Porque si no, entonces Dios no es omnisciente, Dios no es todopoderoso. Porque ¿cómo es que necesita depender de nosotros para podernos escoger? Mas, sin embargo, hay una doctrina que así lo enseña. ¿Y por qué lo enseñan de esta manera? Porque toman ese versículo, mis hermanos, sin darse cuenta que ese versículo se necesita ver a la luz de toda la Escritura. La palabra conocer, muchas veces la hemos visto, de que yo no te conozco, yo sí te conozco, yo no te conozco a ti, yo te conozco a ti, y creemos que conocer es cuando tenemos una relación. Y sí, hay momentos en que sí se ve esa palabra cuando tenemos una relación con alguien. Abraham le dijo a su esposa, ahora conozco que eres hermosa. Pero pues ya la conocía, pero no se había dado cuenta que era hermosa a la luz de los demás. Él sí conoció que su esposa era más hermosa que los demás, pero no está hablando Dios de esta palabra. Digo, Pablo, perdón. ¿Sí? Nosotros necesitamos ver qué es que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué nos predestinó si Él primero nos conoció, dice? Vamos a Mateo 25:11, mis hermanos. Dice así, el 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. A ver, se supone que el esposo es nuestro Señor Jesucristo. Se supone que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Se supone que Dios es omnisciente. Si aquí dice no las conozco, estaríamos diciendo que Dios no es omnisciente porque no conocía a las insensatas. Así lo entenderíamos. Entonces daríamos a un Dios que no es omnisciente, que no es todopoderoso, porque no conocía a todas. Mas, sin embargo, la parábola dice que ellas estuvieron todo el tiempo
Ellas hablaron de Dios y Dios sí las conoció. Dios vio que se durmieron. ¿Qué es lo que sucedió con ellas? Mateo 21, 7:21. Dice así el 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuevamente volvemos a ver la palabra, nunca los conocí. ¿Por qué no van a entrar al cielo? Porque no los conoció. Es lo que está diciendo. Nunca los conocí. ¿Cómo? ¿Que no nos conociste, Señor? Hicimos en tu nombre milagros. Hablamos de ti. Yo te pregunto, ¿Dios te conoce aquí ahorita? Seas hijo de Dios o no hijo de Dios, ¿Dios te conoce? Sí. Dios conoce a todos. Dios conoce a todas las estrellas y las nombra cada uno por su nombre. Dios es omnisciente. Si Dios no te conociera o Dios no conociera a estos que predicaron en el nombre de Jesús, entonces Dios no es omnisciente. Y eso es una herejía. Jeremías 1:5. Si quieren no vayan, le leo. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo es que Dios nos conoce o no nos conoce? ¿O cómo es que antes de que estuviera en el vientre lo conoció? ¿Por qué Dios escogió a Jeremías? ¿Porque lo conoció desde antes del vientre? ¿Estará hablando de eso, de ese tipo de conocimiento? En Oseas 13, 4, 5 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. O sea, antes no lo conocía. O sea, lo conoció en el desierto. Antes de pronto dijo, ¡ay, hola Oseas! Ahora sí te conozco. Pues ¿dónde habías estado, Oseas? Yo nunca te había visto. Mi Dios entonces no sería omnisciente. Y le dijo, no conocerás pues otros dioses. O sea, nosotros conocemos a la guadalupana. Entonces, ¿qué estoy desobedeciendo a Dios? Porque dice, no conocerás otros dioses. Conozco a la guadalupana, conozco a San Judas Tadeo y no sé cuántos más dioses o santos. Sin embargo, dice, no conocerás otros dioses fuera de mí. Dice el Señor, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Lo dice en Éxodo capítulo 20. Y aquí le dice, porque yo te conocí en el desierto. Él te conoció en el desierto, Él te conoció cuando estabas desnuda, en tus sangres, en tu inmundicia, en tu pecado. Dice, yo te conocí, yo te lavé tus heridas, te limpié y te di un nuevo nombre. Y esto es lo que nos lleva a entender o a buscar la palabra conocer. Y lo vemos en Adán y Eva. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva y tuvieron un hijo. Dio a luz a Caín. Y empezamos a comprender. Conocer es tener una relación, tener un amor. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. A mí, miserable. ¿No los conocía? Sí los conocía. Sabía quiénes eran Adán y Eva. Y dice en 2 de Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo conoce a los que son suyos. Los conoce.
Dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Siendo enemigos nos predestinó porque nos amó. Dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Por qué has sido transformado? ¿Por qué no entiendes cómo es que de pronto dejaste de amar el pecado? ¿Por qué de pronto dejaste de desear las cosas que no le agradan a Dios? ¿Por qué de pronto cambió tu amor hacia alguien que no conocías? Porque sí, nosotros no lo conocíamos. Conocer es amar. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Él escribió un poema de amor contigo. Él sabía que le ibas a fallar. Él sabía que eres un miserable. Él sabía que eres un pecador. Mas sin embargo el Señor te amó desde antes de la fundación del mundo y por eso te escogió, por eso te predestinó, porque te ama. Porque te amó, porque te seguirá amando. Por eso te dio su Espíritu Santo. No es porque te conoció y ay, tú me vas a escoger. No, Él sabía que nunca lo ibas a escoger. En medio de mucha gente, toda la humanidad, Él conoce a toda la humanidad y Él sabe que nadie le va a amar. Nadie lo quiere amar, nadie lo ama, nadie lo desea, nadie quiere al amado. Y dice, pero yo te amo a ti. Yo te amo a ti, yo te escojo a ti, porque yo quiero amarte. Tú eres una Gomer, tú eres peor que Gomer. Mas sin embargo, yo te amo. Por eso cuando tu esposa, tu esposo te fallan, tus hijos te fallan, no entienden cómo es que los sigues amando. ¿Por qué me amas, Señor, si te estoy fallando a cada rato? Porque así lo decidí. Dios decidió amarte. Y por eso es que nos está santificando, por eso nos justificó, por eso nos perdonó. No por lo que hicimos, no porque lo íbamos a amar. Yo te conocí desde antes de la fundación del mundo. Yo te amé desde antes de la fundación del mundo. Yo te amo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué los demás? ¿Por qué Judas se ahorcó? ¿Por qué? Porque él no era amado. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dios no ama a todos. Dios te ama a ti. Te amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser separado de Él? Nada te va a separar de Él. Porque Él te amó. Él te ama. Cuando yo leí esto, digo, Señor, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. No soy digno de sentir tu amor, pero yo te amo. Miserable de mí, yo te amo. Señor, te he fallado, pero yo te amo. Siendo enemigos, Él nos amó. Y por el puro afecto de su voluntad. Por su puro amor. Porque si fuera el Señor justo, estaríamos en el infierno ahorita. Estaríamos separados, estaríamos desechados. Esa es la justicia de Dios. Que todos seamos mandados al infierno, al lago de fuego. Mas sin embargo, Dios te escogió. Dios te separó. Dios te detuvo esa loca caída que tenías. Y lo peor de todo para nosotros, mis hermanos, que no podemos corresponderle igual. No podemos corresponderle igual. Por más que queramos corresponderle con ese mismo amor que nos tiene Él, no podemos. Por más que queramos. Siempre le fallamos, siempre nos equivocamos, siempre nos desviamos.
todavía nos dice, cuidado con el que se atreva a tocar, porque para mí son como la niña de sus ojos. Nosotros somos como la niña de los ojos de Él. Nos cuida, nos protege, todo nos ayuda para bien. Y seguimos fallándole al Señor. Dice en Éxodo 23, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Siempre nos estará protegiendo, siempre nos estará cuidando. Todo ayuda a bien a los que le aman a Dios. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos escogió con un propósito, que le amemos y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. No vamos a poder. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Nunca seremos avergonzados, mis hermanos, porque el Señor nos ha rescatado y nos ha dado vida. Pero de verdad deberíamos de estar agradecidos, enamorados, amar al Señor. Golpear nuestro cuerpo cada vez que fallamos. Y no estoy hablando de darnos de latigazos, mis hermanos, sino de darnos cuenta cuán insensibles nos volvemos delante del Señor muchas veces. ¿Cuántas veces pecamos deliberadamente? En lugar de caer avergonzados, todavía nos justificamos. No merecemos tanto amor. No lo merecemos, mis hermanos. Mas, sin embargo, a Él le plació conocernos desde antes de la fundación del mundo. Amarnos desde antes de la fundación del mundo. Eso es verdadero amor, mis hermanos. Y con ese amor nosotros también debemos amar. Con ese amor. De verdad, mis hermanos, si no entendieron lo que Pablo quiso decir en estos versículos, no han nacido de nuevo y no les ha amanecido. Porque de verdad, Dios nos ha amado a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Somos lo peor, mas sin embargo el Señor nos ha amado. Nos ama y nos amará y nada nos separará del amor de Dios. Nada. Por eso es que cuando dicen que se pierde la salvación, es otra herejía, es otra blasfemia, mis hermanos. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos que entenderlo. Hay tres tipos. El que va a blasfemar, el que cree que es hijo de Dios, pero el verdadero hijo de Dios va a crecer en amor, en agradecimiento y en perfección. Dios les bendiga, mis hermanos.